Una habitación en Nueva Delhi a mediados de julio de 1947. La temperatura supera los 38 grados centígrados. El aire está cargado de polvo y humedad. Los ventiladores del techo giran, pero solo parecen mover el aire caliente sin enfriarlo. En el centro de la habitación se sienta un hombre que parece completamente fuera de lugar. Lleva un traje grueso de lana, diseñado para el clima fresco y húmedo de Londres, no para el calor abrasador del verano indio. Suda profusamente. Tiene la piel irritada por el calor. Sufre una terrible infección estomacal que lo mantiene corriendo al baño cada pocas horas. En el escritorio, frente a él, hay montones de mapas. Son mapas antiguos. Algunos están polvorientos y rotos. Otros no se han actualizado en 20 o 30 años. Junto a los mapas hay montones de datos censales, cartas y peticiones de personas que no conoce. Este hombre es Sir Saul Ratcliffe. Es un brillante abogado de Oxford. Es un hombre de derecho. Entiende contratos de arrendamiento y disputas de propiedad en los tranquilos y silenciosos tribunales de Inglaterra. Pero aquí, en esta habitación sofocante, le han encomendado un trabajo imposible. Le han encomendado un trabajo que normalmente le llevaría 5 años de minuciosa topografía y negociación. Le han dicho que lo haga en 5 semanas. Su tarea consiste en tomar un lápiz y trazar una línea a través del subcontinente indio. Tiene que dividir un territorio de 400 millones de personas en 2 nuevas naciones. Tiene que decidir el destino de sikhs, hindúes y musulmanes que han convivido durante 1000 años. Y el hecho más aterrador de todo es que antes de bajar del avión en Delhi hace apenas unos días, nunca había pisado la India. Para entender cómo se originó esta pesadilla, debemos observar la situación del Imperio Británico en 1947. A menudo nos enseñan que los imperios terminan con una explosión o una revolución gloriosa. Pero a veces terminan en pánico. Gran Bretaña acababa de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, pero la victoria les había costado todo. El país estaba en bancarrota. Londres todavía estaba cubierto de escombros por el Blitz. El pueblo británico estaba cansado. Racionaban el pan y el carbón. No tenían ningún interés en enviar a sus hijos a morir en una colonia lejana para mantener la paz entre facciones religiosas en pugna. El gobierno laborista de Londres, liderado por Clement Attlee, quería salir. Querían liquidar el imperio. Miraron el balance general de la India y solo vieron números rojos. La colonia que una vez fue la joya de la corona era ahora un lastre. Era una bomba de relojería de violencia sectaria y agitación política. Los británicos decidieron que debían irse y que debían hacerlo rápido. Fijaron una fecha para la retirada. Pero entonces se dieron cuenta de que simplemente irse provocaría una guerra civil. Primero tenían que dividir el país. Tenían que crear un estado de mayoría musulmana llamado Pakistán y un estado de mayoría hindú llamado India. Pero nadie sabía dónde debía estar la frontera. Aquí es donde comienza la tragedia de la incompetencia. El gobierno británico necesitaba a alguien que marcara la línea. ¿Pero en quién podían confiar? Si elegían a un político indio, la otra parte se opondría. Si elegían a un administrador británico que hubiera vivido en la India durante años, serían acusados de parcialidad porque tendrían amigos y favoritos entre la población local. Necesitaban a alguien completamente ignorante. Creían que la ignorancia era lo mismo que la imparcialidad. Necesitaban una hoja en blanco. Así que recurrieron a la lista de abogados de Londres y encontraron a Sir Saul Ratcliffe. Era un hombre con una mente brillante para el derecho. Era conocido por su integridad. Era el tipo de hombre que seguía las instrucciones al pie de la letra. Pero no sabía absolutamente nada de la geografía, la cultura ni la compleja demografía del Punjab o Bengala. Cuando le ofrecieron el trabajo, dudó. Preguntó cuánto tiempo tendría. Le dijeron que unos pocos meses. Pensó que era poco tiempo, pero manejable. Aceptó la misión por deber patriótico. Hizo las maletas y voló a Delhi. Cuando llegó el 8 de julio de 1947, la realidad lo golpeó como un golpe físico. Fue recibido por Lord Louis Mountbatten, el último virrey de la India. Mountbatten era un hombre de inmenso encanto y conexiones reales, pero también tenía prisa. Había decidido adelantar la fecha de la independencia. Quería expulsar a los británicos para el 15 de agosto. Sentó a Ratcliffe y le dio el nuevo cronograma. Ratcliffe estaba horrorizado. Hizo cálculos mentales.
Apenas tenía 36 días para completar el trabajo. Le dijo a Mountbatten que era imposible. Dijo que trazar una frontera a través de una zona tan densamente poblada requería estudios detallados. Requería visitar los pueblos. Requería comprender dónde fluían los canales de agua y dónde estaban conectadas las redes eléctricas. Requería tiempo para escuchar a la gente. Mountbatten se mantuvo firme. Le dijo a Radcliffe que retrasar la decisión no era una opción. La violencia ya estaba comenzando en las calles. Si no separaban a los dos bandos de inmediato, todo el país ardería en llamas. Radcliffe estaba atrapado. Ya no podía echarse atrás. Era el único hombre que se interponía entre India y la anarquía total. O eso le dijeron. Radcliffe fue instalado en un solitario bungalow en la finca del virrey. Le asignaron un equipo de 4 jueces para que lo ayudaran. 2 eran musulmanes que apoyaban a Pakistán y 2 hindúes que apoyaban a India. La idea era que lo aconsejaran, pero en realidad solo discutían. Se anulaban mutuamente. Cada vez que Radcliffe proponía una línea, un bando gritaba que era injusta. Las reuniones se convirtieron en peleas a gritos. Radcliffe se dio cuenta rápidamente de que estaba solo. Dejó de escuchar a los jueces y se retiró a su habitación. Cerró la puerta con llave. Confió en los mapas. Analicemos esos mapas detenidamente. Algunos de ellos eran mapas topográficos estándar, dibujados por topógrafos británicos en la década de 1920. Mostraban las ciudades, los ríos y las vías del tren. Pero la India no es un lugar estático. En los 20 años transcurridos desde que se dibujaron esos mapas, la población se había disparado. Habían surgido nuevas aldeas que no figuraban en el papel. Se habían excavado nuevos canales de riego en el Punjab que convirtieron los desiertos en tierras de cultivo. Los mapas no mostraban quiénes vivían en esas nuevas aldeas. No mostraban que un canal pudiera ser propiedad de un terrateniente hindú, sino que el agua era utilizada por campesinos musulmanes. No mostraban que un santuario sagrado se encontraba justo al lado de un cementerio musulmán. Para el hombre en la habitación con un lápiz, estas complejidades eran invisibles. Solo veía topografía. Vio un río y pensó que sería una buena frontera natural. No sabía que el río cambiaba de curso cada temporada de monzones. No sabía que las personas de ambas orillas del río pertenecían al mismo clan y se casaban entre sí. Dibujó con su lápiz las barreras naturales, sin darse cuenta de que estaba atravesando comunidades vivas. La presión sobre Radcliffe era tanto psicológica como profesional. Le aterrorizaba ser asesinado. Sabía que, cualquiera que fuera la línea que trazara, sería odiado por millones. Dejó de salir. No quería relacionarse con ningún indio por miedo a que intentaran influir en él. Comía solo. Trabajaba 16 horas al día mirando el periódico hasta que se le nublaban los ojos. El calor era implacable. El polvo lo impregnaba todo. Empezó a perder peso. Escribió cartas a su hijastro en Inglaterra. En esas cartas, escuchamos la voz de un hombre al borde del colapso. Escribió que el calor es tan espantoso que mata toda energía. Escribió que trabajaba contrarreloj y que sabía que la gente sufriría a causa de su trabajo. No era un hombre cruel. Era un burócrata al que le habían dado un arma y le habían ordenado disparar contra una multitud en la oscuridad. Los problemas específicos que enfrentaba eran angustiosos. Observen la provincia de Punjab, en el oeste. Esta era el granero de la India. Era una tierra fértil con campos de trigo y ríos. La población era una mezcla de musulmanes, hindúes y sikhs. Los jeques eran el problema más difícil. Eran un grupo religioso distinto con su propia lengua y tradiciones. Su capital sagrada era Amritsar. Sus tierras se extendían por el centro del Punjab. No había manera de darles un país separado. Tenían que ser ubicados en India o Pakistán. Pero si Radcliffe los hubiera ubicado en Pakistán, serían una pequeña minoría en un estado musulmán. Si los ponía en la India, tendría que aislar la parte occidental del Punjab, de mayoría musulmana. Sin importar dónde trazara la línea, los jeques quedarían reducidos a la mitad. Recibió delegaciones de líderes sikh barbudos que lloraban, amenazaban y suplicaban. Le hablaron de sus santuarios sagrados. Radcliffe escuchó, pero miró su mapa y vio que los santuarios estaban dispersos por todas partes. No podía trazar un círculo alrededor de ellos. Tuvo que trazar una línea recta.
Decidió ceder la ciudad principal de Lahore a Pakistán y la ciudad santa de Amritsar a la India. Se veía bien en el mapa, pero en la práctica significaba que un agricultor Sikh que vivía a 16 kilómetros al oeste de Amritsar se convertía repentinamente en un extraño en su propia casa. Luego estaba Bengala al este. La gran ciudad de Calcuta era el centro industrial de la India. Tenía fábricas de yute y un enorme puerto. La población era mixta, pero la campiña circundante era mayoritariamente musulmana. La Liga Musulmana exigió Calcuta para Pakistán. Argumentaban que sin el puerto, Pakistán Oriental sería un huérfano económico. Sería una tierra de pantanos y arrozales sin industria. El Partido del Congreso de la India argumentó que Calcuta era una ciudad de mayoría hindú en el centro de la cultura bengalí. Radcliffe tuvo que decidir. Si le daba Calcuta a Pakistán, los hindúes se rebelarían. Si se la daba a la India, Pakistán Oriental quedaría en la indigencia. Se sentó en su habitación y sopesó la viabilidad económica de una nación frente a la realidad demográfica de una ciudad. Finalmente decidió dar Calcuta a la India. Fue una decisión que condenaría a Pakistán Oriental a décadas de indigencia económica. Desarrollo. Pero en ese momento, solo intentaba equilibrar la balanza. A medida que se acercaba la fecha límite del 15 de agosto y el ambiente se volvía frenético, Radcliffe trabajaba a una velocidad imprudente. Estaba decidiendo el destino de millones de personas en cuestión de minutos. Examinaría un distrito llamado Hertispur. Tenía una ligera mayoría musulmana. Según las reglas que le habían dado, debía pertenecer a Pakistán. Pero también controlaba la carretera a Cachemira. Si se lo entregaba a Pakistán, India quedaría aislada de Cachemira. Hizo una pausa. Pensó en las implicaciones estratégicas. Pensó en las obras hidráulicas que controlaban el riego de la región. En un momento de vacilación, o quizás de estrategia calculada, trazó la línea para entregar Hertispur a India. Ese simple gesto de lápiz conduciría a guerras que aún se libran hoy. Pero no tenía tiempo para pensar en el próximo siglo. Tenía que pensar en el próximo martes. El aislamiento de Radcliffe es uno de los momentos más inquietantes de la historia. Imagínenlo sentado allí a altas horas de la noche. Se corta la electricidad, como solía ocurrir en Delhi. Enciende una vela. Las sombras parpadean en las paredes. Está solo con su conciencia. Sabe que está fracasando. Sabe que la línea que está dibujando es burda. Sabe que está atravesando pueblos donde la gente duerme tranquilamente, sin saber que un hombre en una habitación a 800 kilómetros de distancia está cambiando su ciudadanía. Más tarde admitió que casi destruyó los mapas en un ataque de ira. Quería decirle a Mountbatten que buscara a otro, pero era un funcionario británico. La cultura de la indiferencia estaba muy arraigada. Cumple con tu deber. No te quejes. Termina el trabajo. Así que siguió dibujando. Él trazó la línea en medio del Punjab. Trazó la línea a través de los pantanos de Bengala. Trazó la línea a través de casas cuya puerta principal daba en la India y la trasera en Pakistán. Trazó la línea en medio de un manicomio en Lahore, dividiendo a los lunáticos en lunáticos hindúes y lunáticos musulmanes. El absurdo era total. Para el 12 de agosto, el trabajo estaba hecho. Radcliffe estaba agotado. Reunió sus papeles y sus mapas. Había creado 2 líneas en zigzag que se extendían por miles de millas. Había creado las fronteras del mundo moderno. Entregó su premio a Lord Mountbatten. Esperaba que el mapa se publicara de inmediato para que la gente supiera a dónde ir. Esperaba que el ejército británico se desplegara en las fronteras para mantener la paz durante la transición. Pero aquí la historia da un giro de la incompetencia a la traición. Mountbatten tomó los mapas y los examinó. Vio que las líneas causarían indignación en ambos bandos. Vio que los jeques estarían furiosos. Vio que los musulmanes se sentirían engañados por Hertispur. Y miró el calendario. El día de la independencia era el 15 de agosto. Mountbatten quería que las celebraciones fueran alegres. Quería que las banderas ondearan y que las bandas tocaran. No quería que el día de gloria se viera empañado por disturbios en la frontera. Así que tomó una decisión difícil de perdonar. Tomó los mapas y los guardó en su caja fuerte. Decidió no publicar la frontera hasta el 17 de agosto, 2 días después de la independencia. Quería que los británicos se hubieran ido técnicamente antes de que se anunciara la mala noticia.
Quería lavarse las manos del caos. Así que, al amanecer del 15 de agosto de 1947, millones de personas despertaron confundidas. Eran libres. Se arrió la bandera británica. Se izó la media luna india pakistaní. Hubo discursos y fuegos artificiales. Pero en las zonas fronterizas, en las aldeas del Punjab y Bengala, nadie sabía en qué país se encontraba. La policía desconocía qué leyes aplicar. Los soldados desconocían a qué generales obedecer. La gente sabía que se había trazado una línea, pero desconocía dónde estaba. Empezaron a circular rumores. Un rumor corría por las aldeas diciendo que habían sido entregados a Pakistán y los hindúes entraban en pánico. Luego, un contrarrumor decía que estaban en la India y los musulmanes entraban en pánico. La incertidumbre creó un vacío de miedo. Y en ese vacío entraron los hombres de la violencia. Las milicias locales, las pandillas, los extremistas de ambos bandos se habían estado preparando para esto. Vieron la confusión como una oportunidad. Comenzaron a decirle a su gente que la única manera de estar a salvo era limpiar la tierra del otro. Si no sabías dónde estaba la frontera, creabas tu propia frontera con una espada. Radcliffe se quedó en Delhi para las ceremonias de independencia. Observó la alegría desde la distancia. Conocía el secreto que estaba guardado en la caja fuerte. Sabía que los vítores pronto se convertirían en gritos. Se sentía como un criminal. Había cumplido sus órdenes, pero no sentía orgullo. Empacó su maleta. Guardó sus trajes de lana. Se preparó para partir. No esperó el anuncio. No esperó a ver los resultados de su obra. Quería alejarse lo más posible de la India. Pero incluso mientras se dirigía a la informe sobre el 17 de agosto, el día en que finalmente se publicaron los mapas, los primeros trenes ya salían de la estación. Los primeros incendios ya ardían. La gran migración comenzaba. Y el hombre que la había causado huía de la escena del crimen. El 17 de agosto de 1947, los mapas finalmente salieron de la caja fuerte. Se hicieron los anuncios por radio. Los periódicos publicaron las líneas irregulares que Cyril Radcliffe había dibujado. El suspense se rompió, pero fue reemplazado por una realidad más aterradora que cualquier rumor. En todo el Punjab, la comprensión golpeó a millones de personas al mismo tiempo. Estaban en el lado equivocado. Imaginen el momento del descubrimiento. Un agricultor que había vivido en su tierra durante 40 años, cuyo padre y abuelo habían arado la misma tierra, de repente descubrió que su granja estaba ahora en un país extranjero. Un país definido por una religión a la que no pertenecía. Los agricultores de las ricas colonias del Canal del Punjab Occidental se dieron cuenta de que ahora estaban en la República Islámica de Pakistán. Los artesanos musulmanes de las caóticas calles de la vieja Delhi se dieron cuenta de que ahora estaban en la República de la India, secular pero dominada por los hindúes. La lógica de la partición era que estas personas debían mudarse. Pero mudarse no se trataba solo de empacar. Significaba abandonarlo todo. Significaba dejar las vacas, la cosecha, la casa, las tumbas ancestrales. Al principio, hubo negación. La gente pensó que era un error. Pensaron que la línea se ajustaría. Pensaron que podrían quedarse y vivir como una minoría. Pero la violencia que estalló no fue el disturbio desorganizado de una turba. Fue sistemática. En el Punjab, en particular, las milicias habían estado acumulando armas. Tenían rifles viejos de la guerra, espadas, lanzas y bombas caseras. Cuando se anunció la línea, comenzó la limpieza. El mensaje era simple: irse o morir. En los pueblos, los tambores empezaban a sonar por la noche. Las turbas rodeaban los asentamientos. Prendían fuego al perímetro para atrapar a los habitantes. La brutalidad es difícil de describir, pero es necesario comprenderla. Esta no era una guerra entre ejércitos. Era una guerra entre vecinos. Personas que habían asistido a bodas y festivales compartidos se enfrentaron entre sí con una ferocidad que conmocionó incluso a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La línea de Radcliffe había cortado las redes de transporte a la mitad. Los ferrocarriles eran el sustento de la India. Pero ahora se habían convertido en las arterias de la muerte. Los trenes eran la única forma de trasladar rápidamente a grandes cantidades de personas. Los refugiados inundaban las estaciones. Se metían bajo los techos de los vagones. Se colgaban de los costados, agarrándose con todas sus fuerzas.
Los trenes iban tan abarrotados que la gente moría asfixiada incluso antes de que sonara el silbato. Pero el verdadero horror ocurría en las vías. Los trenes tenían que cruzar la nueva frontera. Cuando un tren lleno de refugiados hindúes salía de Pakistán y cruzaba a la India, a menudo sufría emboscadas. Las vías eran saboteadas. El tren se detenía en un campo desolado. Hombres con espadas subían a los vagones. Se movían sistemáticamente de un compartimento a otro. Cuando el tren finalmente llegaba a la estación en la India, las puertas se abrían y el silencio se apoderaba de ellos. Estos se conocieron como los trenes fantasma. A veces, el conductor era el único que quedaba con vida, con una nota para entregar al otro lado. Esto ocurría en ambas direcciones. Un tren de musulmanes asesinados llegaba a Lahore. Un tren de hindúes asesinados llegaba a Amritsar. Las vías del tren que Radcliffe había visto como simple tinta negra en su mapa se habían convertido en ríos de sangre. Los caminos no estaban mejor. Como los trenes eran trampas mortales, la gente empezó a caminar. Formaban enormes columnas conocidas como kaflas. Algunas de estas columnas medían 80 kilómetros de largo. Imaginen una serpiente de humanidad extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Cientos de miles de personas caminaban descalzas por el polvo. Cargaban a sus hijos sobre los hombros. Cargaban fardos de ropa sobre la cabeza. No tenían comida. No tenían agua. El calor seguía siendo brutal. Los ancianos caían muertos de agotamiento y eran abandonados a la orilla del camino. Las madres que ya no podían cargar a sus bebés tenían que tomar la imposible decisión de dejarlos atrás o acostarse y morir con ellos. Y estas columnas eran atacadas. La caballería a caballo cargaba contra la multitud indefensa, blandiendo sables. Miles de mujeres eran secuestradas. Era un arma de guerra para deshonrar al enemigo llevándose a sus mujeres. La magnitud del desplazamiento es difícil de comprender para la mente moderna. 15 millones de personas cruzaron la frontera. Es la mayor migración en la historia de la humanidad y ocurrió en tan solo unos meses. Mientras se desarrollaba este apocalipsis, ¿dónde estaba el Imperio Británico? ¿Dónde estaban las tropas que se suponía debían mantener la paz? Esta es la segunda gran traición. Los británicos aún tenían 50.000 soldados en la India. Contaban con la legendaria fuerza fronteriza del Punjab, creada específicamente para gestionar la transición. Pero las órdenes de Londres y del Monte Beaton fue claro. Salvad a los británicos. Se les dijo a los comandantes que no se involucraran en el combate. Se les dijo que protegieran a los civiles británicos y garantizaran la retirada segura del personal británico. Hay historias terribles de regimientos británicos sentados en sus cuarteles escuchando los gritos de una aldea cercana que estaba siendo masacrada y sin hacer nada porque tenían órdenes de no intervenir. La oficialidad británica, que se había enorgullecido durante 2 siglos de ser la guardiana de la ley y el orden en la India, se quedó de brazos cruzados viendo cómo ardía la ley. Estaban ocupados empacando sus bates de cricket y sus cubiertos mientras el país se disolvía. Cyril Radcliffe estaba de vuelta en Londres cuando empezaron a llegar las peores noticias. Se alojaba en un piso en Mayfair. Abrió los periódicos y vio las fotografías. Vio a los buitres sobrevolando las columnas de refugiados. Leyó los informes sobre los brotes de chalera en los campos. Leyó las estimaciones de muertos, 200.000, 500.000, 1 millón. Finalmente, la cifra se situaría en torno a los 2 millones de personas. 2 millones de vidas extinguidas por una línea trazada en 36 días. Radcliffe era un hombre sensible. No era un monstruo. Estaba devastado. Les dijo a sus amigos que no podía dormir. Se dio cuenta de que cada movimiento de su lápiz había sido una sentencia de muerte. Había dibujado una línea a través de un canal y cortado el suministro de agua a un pueblo, y ese pueblo había muerto de sed. Había dibujado una línea a través de una carretera y cortado la ruta de escape de una comunidad, y esa comunidad había sido masacrada. El peso de todo esto lo aplastó. El gobierno británico intentó pagarle sus honorarios. Eran 3.000 libras esterlinas, una suma significativa en 1947. Radcliffe la rechazó. Devolvió el dinero. Dijo que no podía aceptar el pago por un trabajo que le había causado tanto sufrimiento. Fue un gesto de conciencia, pero le pareció vacío. Rechazar el dinero no devolvió la vida a los muertos. Radcliffe nunca regresó a la India. Nunca volvió a pisar el continente.
Tenía miedo. Sabía que millones de personas maldecían su nombre a diario. Volvió a ejercer la abogacía. Se convirtió en par del reino. Vivió una larga vida, muriendo en 1977, pero vivió con el fantasma del mapa. Años después, le dijo a un periodista, sospecho que me fusilarían si volviera. Probablemente tenía razón. El legado de la línea Radcliffe no terminó en 1947. La naturaleza apresurada de la frontera creó fallas geopolíticas permanentes. La más peligrosa fue Cachemira. Debido a que Radcliffe había cedido el distrito de Gertispor a la India, esta contaba con una conexión por carretera con el estado principesco de Cachemira. Esto le permitió enviar tropas a Cachemira cuando el Marajá dudó en unirse a Pakistán. Si Radcliffe hubiera trazado esa línea de otra manera, Cachemira podría haber pasado a manos de Pakistán automáticamente y la historia del mundo sería distinta. En cambio, las dos nuevas naciones entraron en guerra por Cachemira inmediatamente. Han librado 3 guerras más desde entonces. Han desarrollado armas nucleares que se apuntan mutuamente a través de la frontera que trazó Radcliffe. La línea que se suponía traería la paz trajo consigo un estado de hostilidad permanente. Pero más allá de la geopolítica, está el legado humano. El trauma de la partición es el trauma fundacional del sur de Asia moderno. Casi no hay familia en el Punjab o Bengala que no tenga una historia. Un abuelo que recuerda el paseo. Una abuela que recuerda a la hermana que se perdió. La cultura estaba dividida. Los grandes poetas de Urú se encontraron en Pakistán mientras sus lectores estaban en la India. Los cantantes del Punjab encontraron a su público dividido por alambre de púas. La línea era arbitraria, pero se volvió absoluta. Hoy, la frontera entre India y Pakistán es una de las zonas más militarizadas del planeta. Es visible desde el espacio como una línea naranja brillante de reflectores que atraviesa la oscuridad. Esa línea de luces sigue la trayectoria exacta del lápiz de Cyril Radcliffe. Debemos preguntarnos, ¿por qué sucedió así? ¿Fue solo incompetencia? ¿Fue solo el calor y las prisas? ¿O hubo algo más oscuro? Algunos historiadores argumentan que los británicos querían dejar atrás el caos. Argumentan que un subcontinente débil y dividido sería más fácil de gestionar desde la distancia. Argumentan que los británicos querían mantener a Pakistán como un estado cliente para actuar como amortiguador contra la Unión Soviética. Estas son teorías cínicas, pero al observar la negligencia del proceso, es difícil descartarlas por completo. ¿De qué otra manera se explica la elección de un hombre que no sabía nada? ¿De qué otra manera se explica el plazo de 36 días? ¿De qué otra manera se explica la negativa a usar las tropas para detener la matanza? En el mejor de los casos, fue una negligencia criminal. En el peor, fue una destrucción calculada. La historia del mapa de 36 días es una advertencia. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando hombres en habitaciones distantes toman decisiones por personas que no conocen. Es una advertencia sobre la arrogancia de los imperios en sus últimos días. Radcliffe era un símbolo de un sistema que creía tener el derecho a ordenar el mundo según su propia conveniencia. Trataba a las naciones como piezas de un rompecabezas que podían cortarse y reorganizarse. Pero las naciones no son rompecabezas. Son personas. Son la tierra, el agua y los recuerdos ligados a la tierra. Cuando se corta la tierra, se corta a la gente. Al final, Cyril Radcliffe era solo un abogado haciendo su trabajo. Era un engranaje de una máquina a la que le había dejado de importar. Empacó sus maletas y regresó a casa, a los verdes campos de Inglaterra, donde las fronteras habían estado establecidas durante 1000 años. Dejó una cicatriz en el rostro de Asia que nunca ha sanado. La violencia de 1947 finalmente cesó. Pero la ira no. La sospecha no. Los 2 millones de muertos no regresaron. Sus huesos están enterrados en los campos del Punjab. Sus cenizas están en los ríos. Y la línea sigue siendo irregular, arbitraria y accidental, la que determina el destino de 1000 millones de personas. Es una línea trazada con prisa, arrepentida con desgana y pagada con sangre. La próxima vez que mires un mapa del mundo y veas la frontera nítida y definida que separa a India y Pakistán, recuerda al hombre que sudaba en la habitación de Delhi. Recuerda el lápiz que temblaba en su mano. Recuerda que las fronteras no son naturales. No las dibuja Dios. Las dibujan los hombres. Y a veces las dibuja un hombre que solo quiere volver a casa. Soy John y este es el canal de historias cinematográficas.